Continuando con el evento, seguimos con Mujeres Conquistando el Mundo. Diana Olaya es administradora de empresas y máster en administración de negocios, con énfasis en negocios internacionales. Actualmente es la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara del Pacífico. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de procesos de internacionalización, proyectos de inversión extranjera y dirección de unidades de negocio dentro de Colombia, Perú, México, Chile y Panamá. Angélica Herrera Muñoz, doctora en negocios internacionales, magíster en gestión de organizaciones, especialista en gerencia de comercio internacional, profesional en comercio internacional, fundadora de COEX Group SAS, Red Latinoamericana de Conferencistas, mentora CONET Bogotá en programas de aceleramiento empresarial, con amplia experiencia en el campo gerencial, administrativo y consultoría en la realización de estudios de mercado nacionales e internacionales. Voluntaria online en organización soymujer.co, ONG de proyección internacional dedicada a aumentar la participación de mujeres liderando y creando empresas. Colabora con la construcción de un programa para empresarias con visión exportadora. Catalina González es administradora de empresas con magíster en planificación estratégica. Actualmente es gerente de desarrollo de nuevos negocios en Zambrano Group, mentora, consultora, emprendedora, docente universitaria y conferencista nacional e internacional en temas de estructuración de modelos de negocio, branding, marketing digital, adecuación de marcas y productos al mercado internacional, participación en ruedas de negocio y consecución de clientes en el mercado internacional. Voluntaria online de la organización soymujer.co, ONG con proyección internacional dedicada a aumentar la participación de mujeres liderando y creando empresas. Colabora con la construcción de un programa para empresas con visión exportadora. Diana Olaya es administradora de empresas y magíster en administración de negocios. Actualmente es la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara del Pacífico. Vamos a compartir el micrófono con Catalina. Sí, listo. Catalina, Angélica, Diana, muchísimas gracias por elegir estar aquí. El tema que nos, entre estas cuatro mujeres, es el tema de negocios internacionales, comercio internacional y por supuesto la parte de emprendimiento vista desde la feminidad. Con Catalina y con Angélica he tenido más contacto todo este año, 100% virtual, es el primer momento en que nos conocemos personalmente en este día. Son voluntarias online de la organización y venimos desarrollando un programa para mujeres exportadoras que seguramente ya el próximo año tendrán todo el detalle. Con Diana nos conocimos, si no me equivoco, en abril de este año, que vine a un evento específicamente que a través de la Cámara del Pacífico estaban convocando. Y pues nos acercamos a ella para otros motivos y finalmente terminamos invitándolo como panelista. Bueno, empezamos con el conversatorio. Creo que quienes la seguimos en redes sociales la vemos permanente muy activa, viajando por toda Latinoamérica y sabemos que ha estado en otros continentes también. Cuéntanos, digamos, en todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil de de esa experiencia de viajar por otros países, de, digamos, tomar las riendas de tu vida y hacer lo que quieres hacer? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? No, tampoco. Entonces, compártela aquí. No nos complicamos. Bueno, lo más difícil, la verdad es que yo creo que todas las personas que me conocen y que me quieran conocer saben que una de mis pasiones es viajar. Y cuando tomé la decisión de viajar, eso implicaba dejar a mi esposo, con quien llevo 11 años. Y eso implica
que me he enfrentado a dos cosas. Uno, como a temas sociales, donde la gente está acostumbrada a prejuzgar ese tipo de actitudes, y otra es a romper de pronto algunos paradigmas también en otras culturas. Rápidamente les cuento, cuando yo tuve la oportunidad de visitar Estambul y me fui de shopping, todas las tiendas son administradas y digamos que atendidas por hombres. Y una pregunta que me llamó la atención de uno de ellos fue, ¿usted viajó sola? Sí. ¿Y su esposo le dio permiso? Yo abrí los ojos y, ¿cómo que me tiene que dar permiso? O sea, sí, obviamente le comparto mis planes y llegamos a un consenso, pero no necesariamente. Entonces me explicaba, es que aquí las mujeres en Estambul tienen que llevar una carta donde el esposo da permiso para que puedan viajar. Entonces, ir a negociar a China, por ejemplo, uno como mujer, ir a negociar con un chino, es bien complejo porque no ven la autoridad para tomar decisiones. Entonces, sí implica un poquito atreverse a romper paradigmas, poder romper esas creencias de la sociedad, no solamente nuestra, sino de otros países y pues tomar el reto y esperar que otras mujeres sigan haciendo lo mismo para que puedan atreverse también a romper esos paradigmas, a desafiar esas convicciones viejas y poder cumplir sus sueños. Catalina, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de viajar por diferentes países y que principalmente el motivo, si no me equivoco, ha sido por su profesión? Pues me uno también un poco a Angélica. Hace poco estuve en Perú, que pues es muy cercano a nosotros, y estaba en una mesa con más hombres. No mentiras, fue en Chile. Estaba en la mesa con unos hombres, yo iba como compradora de productos, quien me los vendía era hombres, y bueno, ya se acabó la cita con ellos. Cuando cambió a la siguiente cita, se acercó al señor de la siguiente cita y no me empezó a hablar a mí, le empezó a hablar fue a los otros hombres y se sentó mirando a los hombres. Y yo lo dejé que siguiera hablando y hablando y hablando y ellos lo dejaron que siguiera hablando. Y cuando ellos le dijeron, no, pero espera, no sigas hablando porque la que compra no somos nosotros sino ella. Entonces el señor como que le dio mucha pena y me dijo, pero usted tan joven y comprando y mujer, así, el señor era de Perú. Y eso o sea, me sorprendió porque realmente nunca había sentido como ese rechazo, y menos acá como en nuestro continente, pero sí me hizo pensar mucho el rol de la mujer, ¿sí? En esa rueda de negocios habíamos muy poquitas mujeres, yo era la más joven de todas, entonces un señor ya adulto que se enfrenta a una mujer sola que viaja por el mundo, sí fue como chocante para él y obviamente todo el resto de la reunión pues no fue agradable para él porque no se sentía cómodo conmigo y a mí me dio fue risa, la verdad, y lo continué. Pero sí, es el tema de uno ser mujer y enfrentarse a ruedas de negocios en otros países y a hombres que son machistas, puede cerrar puertas, pero digamos que es un reto más para uno seguir, bueno, no importa, nosotros somos capaces, nos unimos, Angélica y yo somos socias y siempre estamos unidas digamos, no pelear contra eso, pero sí mostrarle al mundo que nosotras como mujeres jóvenes sí podemos lograr lo que queremos. Gracias. Diana. Bueno, pues en primer lugar quisiera darles un saludo muy especial a todos, reconocer desde la Cámara pues este gran trabajo que está realizando la organización Soy Mujer. Crear este tipo de espacios es muy interesante, yo creo que para todos los que venimos acá como panelistas, también compartir con mujeres como ustedes, pues todas exitosas, empresarias, con idea de negocios, entonces es todo un orgullo y es muy agradable poder estar acá el día de hoy. La experiencia viajando y haciendo pues negocios en otros países creo que ha sido muy interesante, es muy enriquecedor poder tener la posibilidad de conocer otras culturas, de pronto arriesgarse, de ir. Creo que un aspecto clave siempre va a ser como adaptarse un poco a la cultura de cada país, seguramente como lo comentan mis compañeras de panel, hay países que son muy cercanos como Perú, de pronto México, Panamá, y uno seguramente cree que porque hablamos el mismo idioma, el comportamiento es similar, pero realmente la parte cultural es totalmente distinta, la forma de hacer negocios es distinta,
hasta las palabras significan cosas diferentes y de pronto expresiones muy coloquiales que utilizamos acá, pues no son tan bien vistas allá. Creo que el tema de la mujer, pues es un tema interesante. Yo creo que como mujeres no deberíamos sentir, es cierto, hay una cultura en algunos países más machista que en otros. Hay países que son mucho más abiertos a negociar con mujeres, no sé, países en Europa donde es muy común que haya mujeres gerentes. Canadá es un país que tradicionalmente pues está empoderando mucho también a la mujer. Pero hay otros países, incluso latinos, donde normalmente los cargos gerenciales pues son ocupados por hombres y las personas que toman decisiones son hombres. Creo que esto no debería hacernos sentir de pronto un poco, no sé, en una condición de desventaja en el momento de negociar, porque creo que además Colombia es un país donde la mujer está muy empoderada, y esto me lo dijo una vez un portugués, que es representante de una empresa muy grande que está haciendo operaciones en Colombia, y él me decía de manera anecdótica que él veía que entre los países donde él hace negocios en América Latina, uno de los países donde ve que las mujeres están más empoderadas, son más líderes y son más profesionales, pues es Colombia. Eso no lo ha visto en otros lugares, entonces creo que sí tenemos acá, digamos que toda la capacidad de salir a otras partes. De pronto cuando uno está negociando, pues simplemente es tomar en rol y pues bueno, pues también las otras personas tienen que adaptarse un poco a nuestra cultura y pues sobre todo como tomar esa posición de salir a otras partes. Yo creo que cualquier país, cualquier lugar que uno conozca, pues es muy enriquecedor y es como incluso salir de la misma ciudad, ¿no? Uno ve que Colombia, pues todos deberíamos ser iguales, pero hay diferencias también muy marcadas por regiones y seguramente los rolos somos diferentes a los costeños y a los paisas y a los santanderianos, pero pues son cosas con las que de alguna manera pues hay que adaptarse y hay que sobrellevar. Listo. Continuemos con Diana y les compartía previamente unas cifras que manejamos a raíz de toda la convocatoria que tuvimos y el formulario que seguramente todas diligenciaron. Y fue la pregunta que se refería a que quiénes en su empresa o directamente exportaban. Y pues las cifras que les compartí, ¿cómo fueron percibidas? ¿Qué pueden compartir ustedes junto al auditorio? Bueno, en las cifras que nos compartiste, uno veía que el 90% aproximadamente de las empresas no están exportando y un 9% sí lo están comenzando a hacer. Y creo que son cifras que se asemejan mucho a la realidad de nuestro país. Si uno ve cómo está Colombia en términos de exportaciones, ve que el 95% del total de las exportaciones son realizadas por empresas grandes, muy grandes. En esas tenemos empresas como Ecopetrol, Sofasa, la Federación Nacional de Cafeteros, etcétera. Son exportaciones también mineroenergéticas, pero solamente el 5% de las exportaciones están realizadas por pequeñas empresas que finalmente son las que constituyen pues el mayor porcentaje de nuestra fuerza productiva y, como todos lo sabemos, el 80% también de nuestra, digamos que, fuerza laboral. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues que primero, pues son cifras que de alguna manera nos tienen que hacer pensar a todos, pero también creo que hay una gran oportunidad para las empresas pequeñas y medianas de comenzar a dar este paso de internacionalizarse. Creo que también estas cifras se dan por algunos factores. Hay factores internos y externos que tienen que ver con el desarrollo de la empresa. A nivel externo, pues hay una realidad contundente en Colombia, es que tenemos un rezago muy alto en términos de infraestructura, en temas de condiciones logísticas, y si uno lo compara con los países vecinos, pues Colombia está más rezagado que Perú, que México, que Chile, que son países de la Alianza del Pacífico, y esta es una condición también, pues que obviamente hace que esos costos de exportación pues sean mucho más altos, y a veces todos sabemos que un flete interno puede costar más que el flete internacional para llegar a otro mercado. Hay condiciones que también son internas de las empresas, y en una encuesta que hizo recientemente el gremio de las pymes en Colombia, COPI, se veía que solo el 45% de las pequeñas y medianas empresas consideraba que era importante comenzar un proceso de internacionalización. ¿Por qué se puede dar esto? Seguramente por temor de los empresarios. También hay un desconocimiento generalizado de los acuerdos internacionales. De pronto no todos sabemos muy bien cuáles son los acuerdos vigentes que tiene Colombia y cuáles son los beneficios también de internacionalizarse y cuáles son esas herramientas que existen.
pienso que también existe todo un tema de financiamiento. Si bien es cierto, exportar, internacionalizarse es necesario para las empresas, pero no es tan sencillo porque requiere primero una visión a mediano y a largo plazo, requiere también un esfuerzo importante de las compañías. De pronto a veces cuando las expectativas son yo voy de viaje, voy a una rueda de negocios y cierro, digamos que mi gran contrato y con eso salí al mercado, a veces las expectativas no se cumplen, a veces es un proceso que tiene toda una curva de aprendizaje, a veces en la primera visita no se logran resultados, en la segunda tampoco, y hay que seguir haciendo todo un proceso de siembra. Y pues también, como lo decíamos, pues está la parte de financiamiento. Es una realidad también que para las pymes no es tan sencillo, pues digamos que encontrar financiamiento en el mercado local. Creo que esas son como una de las razones que hacen que este sea un panorama actual. También considero que esta es una gran oportunidad para las empresas de salir y explorar otros mercados. Listo, perfecto. Angélica, ¿qué nos dices? Bueno, revisando los resultados de la encuesta, que eran precisamente 91% de las empresas no exportan y un 9% sí lo hacen, la verdad que yo me centré en reflexionar es en qué podemos hacer. Y siento que nos falta un poquito más de conocimiento respecto a un sector al que yo le creo mucho, y es el sector servicios. En Colombia no nos hemos atrevido a conquistar esos mercados internacionales exportando lo que sabemos. Todo el tema de industria creativa, todo el tema de consultorías, de diseños, todo lo que tiene que ver con conocimiento, los colombianos somos pilísimos, somos muy brillantes. Con decirles que en Perú tienen muy buenos textiles, pero vienen a Colombia a comprar diseño. No tienen personas diseñadoras porque el conocimiento y la experiencia que tenemos nosotros nos hace apetecidos en mercados internacionales. Entonces, yo le apuesto mucho y dejo sobre la mesa, sobre este panel, pensemos no solamente en temas de productos, sino también servicios. Atrevámonos a pensar más allá. Yo les hablaba hace un rato de la visión. Si yo sé de comercio internacional, es más fácil hacer exportación de servicios porque voy a necesitar una infraestructura menos grande, con menos recursos financieros, porque lo que voy a hacer es vender lo que sé, mi conocimiento, mi experiencia, lo que he aprendido. Y como les digo, somos muy apetecidos en Latinoamérica, entonces por eso ya hay unas políticas de gobierno que han empezado a pensar en la economía naranja, hay economía colaborativa, hay proyectos interesantes del Banco Interamericano de Desarrollo sobre fomentar la exportación de servicios. Entonces, para mí esas cifras también me parece que son una gran oportunidad. Sin embargo, yo iría un poquito más al tema de servicios, como que no nos quedemos solo en qué producto puedo exportar que me genere recursos, sino también qué servicios puedo exportar. Eso también es muy interesante de analizar. Catalina. Yo desde la experiencia con las empresas he visto un tema muy importante y es la soberbia de algunos empresarios, ¿sí? Bien, nosotras como jóvenes tenemos ganas de exportar, seguramente lo hacemos, pero la realidad es que las empresas que realmente se lanzan a exportar, pues ya son empresas que llevan más de 5 años o 10, bueno, ya son grandes. Y normalmente son dirigidas por hombres o a veces también por mujeres, hablo de la soberbia porque dicen, no, así estoy bien, yo ya vendo en el mercado nacional, ¿para qué en el mercado internacional? Pero ahí es cuando entra la segunda generación, normalmente los hijos que tienen nuevas ideas, que ya están abiertos al mercado, que están internacionalizados, papá o mamá. Es importante abrirnos un poco al mercado, mire las tendencias en los países, mire. Y ahí es cuando el hijo y el papá ahí empiezan a tener un poco conflicto, pero ese es un indicador que de hecho sacaron en la revista Dinero la vez pasada, hablando sobre cuál era el motivo mayor por las que las empresas, digamos, no perduraban en el tiempo, que también lo ato con por qué no exportan, y es el tema de la soberbia, principalmente. Atado un poco con lo que dice Angélica, también es importante las tendencias desde la economía, la macroeconomía. A veces nosotros los empresarios pensamos que, bueno, me inventé un nuevo, no sé, una botella que haga una cosa rara
pero resulta que eso no está atado con la economía general, ¿no? Entonces, pues no va a haber de pronto un cliente que le compre eso. Entonces yo recomendaría ver cuáles son las políticas del gobierno actual e irnos por eso, o sea, para qué ir remando en contra del río, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita no quiero hablar de política, pero sí es muy importante ver lo que el presidente Duque con su economía naranja está presentándonos a nosotros, ¿cierto? Que es un poco lo que hablaba Angélica de por qué no enfocarnos a los servicios y cómo posicionar a Colombia en ser un país rico, no solo en productos, sino en toda la parte intelectual. Esto está apoyado por el BID, hay muchos recursos actualmente, Impulsa tiene recursos actualmente para enfocados a empresas de consultoría, de diseño, chef, bueno, todo lo que tenga que ver con esa área. Y otro tema es apostarle a las exportaciones no minero-energéticas. Entonces, ahí se presenta el tema de la agroindustria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos transformar un producto? El tema del sistema moda, entonces, ¿cómo podemos, lo que decía Angélica, en Perú tienen muy buena lana de la alpaca, pero podemos complementar un poco con nuestros diseños y unirnos. Entonces, acá es importante también cómo podemos trabajar en equipo, cómo mi compañera hace algo que yo no soy fuerte y cómo nos unimos y seguramente se van a generar más exportaciones. Listo, perfecto. Todas ustedes han participado en ruedas de negocios, sea como compradoras, como vendedoras o asesorando emprendedoras, empresarias. Cuéntenos algún caso positivo o negativo en cuanto a resultados en ese sentido. Cuando han estado en Chile, en Perú, en Panamá, en México, que de una forma haya superado sus expectativas o que haya sido un escenario contrario. Diana. Bueno, pues nosotros desde la Cámara efectivamente hemos desarrollado varias ferias internacionales, misiones comerciales, participación, digamos que en diversos tipos de eventos. Casos positivos, los casos positivos se dan a nivel general cuando las empresas están preparadas y digamos que tienen todo un plan para después del evento. Nos pasa mucho y es algo que uno ve en las empresas grandes, pequeñas y medianas, que los empresarios se preparan con mucha emoción y mucha expectativa para cumplir sus citas de negocios, para ir a la rueda. Entonces, ahí digamos que organizan sus muestras, sus propuestas, tienen todo muy bien establecido, llegan muy puntuales, uno termina las visitas y normalmente desde la Cámara también hacemos reuniones de feedback para saber cómo les fue. Hay un entusiasmo enorme, ¿no? Tenemos muchas posibilidades, podemos comenzar a vender, tal persona, cotizaciones, pero ¿qué pasa muchas veces? Que las empresas no se preparan muy bien para la parte posterior y nosotros creemos firmemente que el éxito de una actividad como estas viene en la etapa después de. Normalmente las empresas pues vuelven a su día a día, a apagar los incendios que se les entran, por así decirlo, pero después se les olvida enviar la cotización, hacerle seguimiento a la persona con la que se reunió, sembraron algunas expectativas y no están tan pendientes, se comprometen a ciertas cosas, no, yo mañana mismo te mando el correo, no te preocupes que tienes la propuesta en tu bandeja de entrada, pero resulta que pasa un día, 2 días, 3 días, 5 días, y creo que una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros como empresas no estamos compitiendo solamente con empresas locales, sino a mercado, con una economía tan globalizada, estamos compitiendo finalmente con empresas de todo el mundo. Entonces, si nosotros como empresas colombianas no reaccionamos rápido, no entregamos esa información a tiempo, no estamos preparados para lo que viene después, sin duda alguna hay empresas de Chile, hay empresas de Canadá, de Australia, de Singapur, de todos los países que ustedes imaginen, que también están intentando entrar a otros mercados. Entonces, creo que parte de ese éxito depende muchísimo de esa preparación, de ese conocimiento que se tenga, y pues sobre todo de planear muy bien la estrategia de qué viene después. Angélica, gracias. Diana. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes comprarían un producto cuyo empaque tiene mala ortografía? Bueno, a eso voy. Ese es uno de los casos negativos que vi en una rueda de negocios. Una empresa, no quiero decir el país, llegó con sus empaques con mala ortografía. Entonces, les cuento ese caso porque esto parecía muy interesante en sí como tal el producto, pero
esas ganas de pronto de negociar se terminan cuando uno analiza esos pequeños detalles. Yo decía, bueno, si no cuidaron de la ortografía en la etiqueta, de pronto hasta el número de lote o la fecha de vencimiento tiene por ahí algún error. Entonces, esa es una de las cosas negativas. A veces, como decía Diana, los empresarios se preocupan de pronto de llegar impecablemente vestidos, de llegar muy puntuales, pero de pronto la muestra que llevaron ese día, la mejor que tenían en su empresa, y se pueden descuidar detalles que hacen que lo realmente importante no se pueda gestionar. Y en el caso exitoso, tenemos una empresa colombiana a la cual asesoramos para participar en una rueda de negocios en China, y esta empresa colombiana de cueros está toda su producción a China. No venden absolutamente nada en el mercado local. Entonces, es un caso de éxito muy importante para nosotros porque no necesariamente somos profetas en nuestra tierra. Usualmente se dice ese dicho. Entonces, esta empresa, toda su producción de cuero, que quién se lo iba a poder imaginar, poder vender cuero en China, donde copian todo y donde pues hasta el cuero es una imitación, compran absolutamente toda la producción desde hace 3 años. Entonces, las ruedas de negocio son herramientas fantásticas, siempre y cuando haya preparación, seguimiento y, por supuesto, estemos dispuestos a ser perseverantes. Primeras participaciones, eso sí yo tengo clarísimo, que uno gana o aprende. Nunca van a perder. El día que se animen a participar, nunca van a perder. Siempre van a ganar. Amigos, socios, aliados, conocer de las culturas, van a aprender, pero no van a perder nada. Entonces, en las ruedas de negocios siempre se gana o se aprende y pues hay que ser muy perseverante para ver esos resultados. Gracias, Angélica. Bueno, desde nuestra empresa, como decía Diana Zambrano, lo que hace es preparar y acompañar a esas empresarias o empresarios que se están preparando para exportar desde el tema de adecuación. Y cuando hablo de adecuación me refiero al tema de la creación de la marca, la creación del packaging, la preparación de todas esas herramientas comerciales cuando ya a sentar frente a un comprador, el sitio web que a veces uno como que lo crea porque todo el mundo tiene un sitio web de moda pero no lo alimenta y seguramente es lo primero que el comprador va a ir a mirar. Y luego toda la parte de marketing digital no enfocada a tener un Facebook y un community manager, sino enfocada al seguimiento que le vas a dar, ¿cierto? Entonces, nosotros por medio de esos servicios que les cuento, asesoramos a los exportadores y muchas veces me he enfrentado a vendedores que llegan a la mesa y se enfocan en sacar el vaso con el logotipo, el cuaderno, bueno, mil cosas que quién sabe cuánto les costó, pero a la hora de presentar ya la propuesta, el brochure o sell sheet que se llama en las ruedas de negocio, uno va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la partida arancelaria? No tienen ni idea. ¿Cuál es su capacidad mensual? No tienen ni idea. Entonces se enfocan más a que se vea bonito todo, a hacer el super stand, pero ya la parte en sí de cómo es la carga, la agrupación logística, no tienen ni idea, el pallet, no saben cuántos caben en un pallet, que son cosas básicas al momento de exportar, ¿cierto? Entonces, yo sí hago mucho énfasis y de hecho nosotros estamos trabajando ahorita con una empresa que va a hacer una rueda de negocios preparando a todos esos empresarios, no solo en lo que van a de negociar, sino qué herramientas de comunicación deben tener para presentarse allí. Otro tema que es muy importante, que a veces también uno lo deja al lado, es la tarjeta de presentación. A veces uno tiene tarjetas de presentación, 5 números de teléfono con todas las redes sociales, con la descripción de todo lo que hace, pero realmente uno va a llamar un número y no contestan, ¿cierto? Entonces, realmente en ese caso, si entre menos cosas tengamos en la tarjeta, mucho mejor. ¿Qué otra cosa? Que el sitio web, por favor, tenga el contacto. A veces uno entra a las páginas web y por ningún lado está el teléfono ni el correo, entonces pues uno como contacta. Entonces, si ven a lo que voy, son detalles muy pequeños que debemos primero enfocar. Bueno, si está tal rueda de negocios, bueno, devolvernos un poco, hacer un checklist. Tengo mi empaque adecuado para ese mercado, cumple con la normatividad de ese país destino, la tabla nutricional está con qué formato colombiano, si va a Estados Unidos con formato según FDA.
Entonces no es solo la emoción de ir a participar allá, sino es un proceso de adecuación de su producto, su marca, su servicio al nuevo mercado internacional. Listo, perfecto. Una penúltima pregunta. En un evento anterior de una empresa colombiana, se hacía la siguiente recomendación ante una pregunta del público. ¿Por qué estás pensando en exportar? ¿Por qué estás pensando en tener tu mercado a nivel internacional? Primero piensa en vender local, en tener esa experiencia regional. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues la opinión es que no hay una clave del éxito, un factor que sea igual para todas las compañías. Yo creo que si hay empresas que por el tipo de sector, de industria, por el tipo de estrategia que tienen, sí deben buscar ser fuertes a nivel local. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos en algún momento, internacionalizarse, pues es un proceso que requiere tiempo, tiene toda una curva de aprendizaje, requiere una inversión. Eso lo veía hace algunos años que estuve en una serie de conferencias en España y algunas empresas españolas decían, bueno, algunas salieron en el momento que tenían que salir, porque ustedes saben que esos años fueron de crisis en Europa también, no tenían muchos negocios. Entonces, algunas que hicieron, salieron y exploraron otros mercados cuando estaban muy fuertes y muy sólidas, viendo en el mediano largo plazo. Y otras que empezaron a hacer, dijeron, bueno, ya no hay negocios en España, acá nos fue mal, ya no tenemos mucho capital, pues vámonos entonces a Colombia, Perú, a México, a ver qué encontramos. Y pues obviamente es un grave error porque finalmente pues ya no tenían esa capacidad y ese músculo financiero para salir al mercado, aunque en otros casos de empresas que, como ustedes saben, ya nacen siendo globales. Y ahí tenemos algunos de los sectores que comentaban mis compañeras de panel, toda la parte de industrias creativas, de servicios profesionales, servicios de consultoría. Hay empresas muy enfocadas en el rubro de tecnologías de la información, de software, de comercio electrónico, que nacen con esa visión exportadora. Nosotros tenemos casos pues puntuales desde la Cámara de empresas que no son tan grandes, además que son lideradas, pues una que es de consultoría, que ellos cómo nacieron y cómo se han consolidado en el mercado local. Ellos nacieron por una oportunidad muy puntual que se les presentó en Panamá, de una empresa a la cual le podían prestar servicios de consultoría, sobre todo en temas de optimización de procesos, de certificados. Ellos empezaron prestándole servicios a esa empresa, después vieron que lo hacían muy bien, encontraron otros clientes también en Panamá, después de Panamá, gracias a esos clientes lograron irse hacia Perú y eso les permitió consolidarse y empezar a tener ese recurso financiero para ser mucho más sólidos y fuertes en Colombia. Y tenemos otro caso muy puntual que yo creo que no voy a mencionar nombres, pero sí una empresa no tan grande también en Medellín, que es liderada por una mujer bastante joven, que la empresa desde que se consolidó y desde que empezó a crear su estrategia, siempre fue, digamos que enfocada en el mercado mexicano. ¿Cómo lo hicieron ellos? Crearon una app muy competitiva que es para administración de propiedad horizontal, que se vende sobre todo para edificios, para empresas de seguridad, para oficinas. Y ellos en el mercado local no son tan fuertes, acá tienen todos sus ingenieros, digamos que tienen todo su desarrollo, pero donde les ha ido muy bien y donde han tenido una expansión muy importante ha sido en México. En México ya tienen varios clientes, están desarrollando toda una estrategia, entonces ahí han podido ser, digamos que bastante fuertes. Entonces creo que esa parte de consolidarse primero en el mercado local o consolidarse primero en el mercado internacional, pues depende del tipo de empresa, de la estrategia que se tenga y sobre todo como de esa visión que tenga el mismo gerente. Gracias. Angélica. Bueno, yo quiero dejar sobre la mesa dos cosas. Una, pienso que tenemos que ya mirar hacia otros mercados. Uno usualmente le pregunta a las empresas colombianas a dónde quiere exportar y siempre dicen como Europa, Estados Unidos, Canadá. Yo los invito a que miremos países de la Alianza Pacífico, por ejemplo, Chile, Perú. En Perú, uno se va para Perú 5:30 de la mañana, llega a 8:30 de la mañana a Lima, visita empresas y se puede regresar el mismo día. Entonces tenemos facilidades de viajes, de idioma, de un poquito de cultura. Entonces yo los invito a que pensemos, con estos países tenemos muy buenas relaciones comerciales, tenemos gustos similares, lo cual lo puede llevar a uno a dejar de pensar en mercados a veces un poquito tan complejos y mirar un poquito más hacia el lado de nuestros vecinos. Ahí podemos empezar nosotros a aprovechar los tratados de libre comercio, las
preferencias arancelarias, los itinerarios, costos de etiquetas que son bajos. Entonces, mi invitación es, sí se puede empezar a internacionalizar empresas, necesariamente vendiendo acá en Colombia. Les contaba el caso de éxito de la empresa de cueros, que nació y solamente se registró en Colombia, pero todas sus exportaciones las hace a China. Un mercado tan grande donde la gente le decía, pero ¿cómo le va a vender a 1.300 millones de personas? No, es que no es a 200 millones de personas, es venderle al 1% de esos 1.300 millones. Ya con eso pueden crecer bastante. Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer. Sobre todo yo me iría a la parte de servicios, insisto, es muy fácil, por ejemplo, una empresa de contabilidad vender sus servicios en norma NIF, a Perú, a México, a Chile, porque esas normas son internacionales. Nosotros podemos asesorar a Perú, que está en este momento implementando normas internacionales NIF, podemos asesorarlos y no necesariamente para nuestro mercado, porque aquí ya tenemos bastantes empresas de ese rubro, pero sí empezar a mirar qué cosas tenemos similares en mercados en cuanto a tema de servicios y por supuesto ahí podemos empezar a internacionalizar servicios. Esas serían mis dos recomendaciones, como que mirar qué tenemos en particular, perdón, en qué coincidimos en demanda, qué nos pueden demandar a nosotros que se coincida con Chile, con México. México es un mercado fantástico, qué coincidimos con ellos y pues empezar a ofertar nuestros servicios y sí podemos hacerlo en otros países, yo creería que sí, un poquito más fácil en servicios que en producto, ¿no? Listo, gracias. Catalina. Pues ya han dicho casi todo, pero también yo me iría como a los países del Triángulo Centro, a Costa Rica, Honduras, Guatemala, que de alguna manera funcionan como uno solo por ser tan chiquitos. Y aunque ellos también tienen agricultura, también demandan mucha parte de la agroindustria de nosotros. Entonces, nacer pensando que primero debemos hacerlo acá en el mercado y luego exportar, quizás no, quizás sí. Eso también depende mucho del modelo de negocio de la empresa. Si dentro de su modelo de negocio y dentro del plan de negocios y el Business Model Canvas, que es como por lo primero que uno empieza al momento de hacer una empresa, no tiene contemplada la internacionalización